Además del análisis nodal común como el que hicimos, existe el análisis nodal con fuentes de tensión. Como vieron, solo ocupamos fuentes de corriente. Entonces, al trabajar con fuentes de tensión tenemos dos casos. El caso 1 nos indica si una fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia. Simplemente se fija la tensión en el nodo de no referencia como igual a la tensión de la fuente de tensión. Aquí tenemos un ejemplo que ya se lo va a indicar. Así el análisis se simplifica un poco por el conocimiento de la tensión en ese nodo. El caso 2 nos indica si la fuente de tensión dependiente o independiente está conectada entre dos nodos de no referencia. Los dos nodos de no referencia forman un nodo generalizado o supernodo. En este se aplica tanto las leyes de corriente como las leyes de tensión de Kirchhoff para determinar las tensiones de nodo. Veamos esto en un gráfico. Teniendo este circuito a la izquierda, esta fuente de aquí representa el caso número 1, en donde nos indica que este voltaje sería el mismo que el voltaje de este nodo. O sea, este nodo ya llega a tener un valor de 10 voltios, ya es un valor fijo. Mientras que si la fuente se encuentra entre dos nodos de referencia, se debe realizar otro proceso diferente. Entonces, un supernodo incluye una fuente de tensión, sea dependiente o independiente, eso no importa, conectada entre dos nodos de no referencia. Es decir, aquí tenemos el voltaje V2 y el voltaje V3, voltajes de no referencia. ¿Sí ven? Y a cualesquiera elementos conectados en paralelo con ella. Por lo tanto, aquí se ha creado un supernodo. Este es un supernodo. Este de aquí es el caso número 1, en donde tenemos nuestro voltaje de referencia tierra y nuestro nodo de no referencia. Entonces tenemos aquí este voltaje lo adopta este nodo, pero aquí ya es diferente. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Para resolver un supernodo, lo que se hace es considerar que esto de aquí se convierte en el mismo nodo. Entonces se plantea la ecuación de esta manera. La corriente I1 y la corriente I4 son las corrientes que ingresan, y la corriente I2 e I3 son las que salen. Y así se plantea esta ecuación. I1 más I4 va a ser igual a I2 más I3. ¿Cuál es el valor de I1? Tenemos el voltaje V1 menos el voltaje V2 sobre la resistencia 2. ¿Cuál es la corriente I4? I4 va a ser V1 menos V3 sobre 4. ¿Cuál es el voltaje V2? V2 es I2, perdón, la corriente 2 va a ser el voltaje 2 menos 0 sobre 8. Y la corriente I3 va a ser el voltaje V3 sobre la resistencia 6. Sobre la resistencia de 6 ohmios, porque es V3 menos 0. De esta forma planteamos nosotros la ecuación para esta supernodo. Pero además, para poder obtener una ecuación extra del supernodo, tenemos lo siguiente. La fuente de tensión dentro del supernodo aporta una ecuación de restricción necesaria para determinar las tensiones de nodo. Un supernodo no tiene tensión propia, y un supernodo requiere la aplicación tanto de la ley de corriente de Kirchhoff como la ley de la tensión de Kirchhoff. Entonces, para resolver el supernodo debemos considerar estos tres puntos. Planteamos una ecuación de esta manera. Y la siguiente es separar este circuito del supernodo y planteamos una ecuación. Es decir, eliminamos resistencias, eliminamos corrientes, todo. O sea, solo nos quedamos con este lazo. Eliminamos las resistencias. Solo vamos a trabajar con voltajes. Este sentido es el convencional, es el más común. Siempre que se realiza un análisis de circuitos de esta manera, la corriente fluye en este sentido. Aparte que el
el problema te indique lo contrario. Entonces, la corriente fluye en este sentido. Aplicamos las leyes de Kirchhoff. Entonces, tenemos que nuestro voltaje V2 más los 5 voltios y más el V3 va a ser igual a 0. Y aquí sacamos una nueva ecuación con estas dos variables, V2 y V3. Entonces, aparte de la ecuación que ya tenemos aquí, de todos estos de aquí, recuerden que debemos hacer este mismo análisis para el nodo 1, para los demás nodos y sacar otras ecuaciones. Aquí ya tenemos otra ecuación, o en V2 y V3, en función de estas dos variables. Y esto nos va a ayudar posteriormente, porque aquí tenemos una ecuación con 3 variables. Aquí en este nodo podremos sacar otra ecuación y aquí tendremos otra ecuación. Entonces tendremos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De igual manera, como existe el análisis de nodo, existe el análisis de lazo. El análisis de lazo brinda otra propiedad general para el análisis de circuitos. Con el uso de corrientes de lazo como las variables de circuito. En el anterior se consideraba el voltaje de nodo, ahora se considera a la corriente de lazo. Hay que tener muy en cuenta y recordar esto, que un lazo es una trayectoria cerrada que no pasa más de una vez por un nodo. Eso es muy importante, porque aquí en este análisis tendremos que dividir el circuito por cada lazo. Una malla es un lazo que no contiene ningún lazo dentro de él, y en este se aplica la ley de tensión de Kirchhoff para encontrar las corrientes desconocidas. O sea, es inverso, se puede decir. En el anterior se ocupaba la ley de corriente y ahora se ocupa la ley de tensión. ¿Cuáles son los pasos para determinar las corrientes de lazo? Paso número 1. Asignar las corrientes de lazo I1 y 2 hasta IN a los N lazos. Aplicamos las leyes de tensión de Kirchhoff a cada uno de los N lazos. Se ocupa de igual manera la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo, y resolvemos las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo. Muy bien, aquí tenemos nuestro circuito. Este circuito está conformado por 2 lazos, debido a que es una trayectoria cerrada y no pasa 2 veces por el mismo nodo. Entonces, este cuadrado de aquí representa un lazo y este de aquí representa otro lazo. ¿Cómo se realiza este análisis? Consideramos el flujo de 2 corrientes, una corriente para cada lazo. Muy bien. Y a partir de esto aplicamos las leyes de Kirchhoff. Entonces, para este primer lazo tenemos menos el voltaje V1. Tenemos la resistencia 1, entonces sería menos V1 más la resistencia R1 por la corriente I1 que circula por ahí. Aquí tenemos una resistencia, entonces sería menos V1 más R1 más R3, pero aquí al existir el flujo de una corriente en este sentido, o sea, bajando, y esta aquí en el sentido de subiendo, se realiza lo siguiente. Para la ecuación tenemos menos V1 más R1 por I1 más R3 por I1, que es la que baja, menos I2, que es la que sube. Y esto es igual a 0. Esta de aquí es nuestra primera ecuación para el análisis de lazo. Entonces, en el análisis de nodo ocupábamos los voltajes y la resistencia. En este caso ocupamos la corriente y la resistencia. Como el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, podemos realizar este análisis. Menos V1 más R1 por I1, que es la corriente que circula por aquí. Recuerden, I1 minúscula, no la mayúscula. I1 minúscula. Y aquí sería R3 por I1 menos I2. Simplificando esto de aquí, tenemos esto de aquí, esta ecuación. Para el lazo número 2, aplicamos igualmente las leyes de tensión de Kirchhoff y tenemos. Consideramos primero esta resistencia R2 debido a que aquí solo fluye una corriente. Solo hay un flujo de corriente. Entonces tenemos L2 por I2 más V2, porque la corriente fluye así, entonces entra en el terminal positivo de V2,
sería más R3, pero en este caso es invertido. Hacemos I2 menos I1. Entonces, siempre que exista una resistencia entre dos lazos, dependiendo del lazo del que estemos analizando, va a ser la resta. En este caso, al analizar el lazo 1, teníamos I1 menos I2. Al analizar el lazo 2, tenemos I2 menos I1. ¿Por qué? Porque al analizar el lazo 1, consideramos este flujo de corriente como positivo. Ahora, en el lazo 2, este es el positivo. Y al haber este que baja, está en sentido inverso, por lo tanto es negativo. Y de esta forma tenemos esta ecuación, siempre igual a 0. La organizamos y nos queda esta ecuación. Y con esto de aquí nosotros ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, I1 e I2, porque las resistencias son valores que ya nos dan igualmente las fuentes. Entonces nuestras variables aquí son las corrientes de lazo. Ejemplo, en relación con este circuito tenemos que hallar las corrientes de rama I1, I2 e I3. Son estas, las mayúsculas, aplicando el análisis de malla. Entonces, primero, ¿cómo analizamos esto? Ubicamos las dos corrientes de cada lazo, en cuál es el sentido de cada corriente, y aplicamos las leyes de tensión de Kirchhoff para cada uno de los lazos. Entonces, iniciamos con el lazo 1, menos 15 voltios más los 5 por I1 minúscula más 10 por I1 menos I2, fluye para abajo, fluye para arriba, más 10 voltios igual a 0. Esa es la ecuación del primer lazo. Simplificando, tenemos 3I1 menos 2I2 igual a 1. Esta es la ecuación del primer lazo. Vamos al segundo lazo. Consideramos la corriente. Entonces, 6I2 más 4I2 más 10I2 menos I1 y menos 10 voltios. La corriente viene así. Menos 10 voltios más 10I2 menos I1. Tenemos esta ecuación. Simplificando tenemos I1 igual a I2 menos I1. Aquí, de igual manera que en el análisis nodal, podemos ocupar dos métodos para encontrar las variables. Uno sea los métodos de sustitución, reducción e igualación, etc. Y el otro es por matriz. Aquí seguiremos ocupando el método de sustitución. Entonces, en el cual nosotros ya despejamos la variable I1 en función de la variable I2. Sustituimos en la primera ecuación. Y tenemos que nuestra corriente I2 es igual a 1 amperio. En base a esto de aquí, sustituimos ahora en esta ecuación de acá y tenemos que nuestra corriente I1 va a ser igual a 1 amperio. Porque tenemos 2 por 1, 2, menos 1, 1 amperio. Y de esta forma nosotros ahora podemos reemplazar y encontrar cuál es el valor de las corrientes de rama. Como vemos, I1 fluye en el mismo sentido que I1 minúscula. I1 mayúscula fluye en el mismo sentido que I1 minúscula. Es decir, I1 fluye desde aquí, así. I1 minúscula fluye en el mismo sentido. Por lo tanto, ambas son iguales, son la misma. Y esto indica que I1 mayúscula es 1 amperio. I2 es igual para I2 minúscula. Porque esta de aquí fluye de esta manera. Como ven, estos están conectados en serie. Por lo tanto, I2 mayúscula fluye por ambas resistencias. I2 es igual, fluye en ambas resistencias. Entonces son la misma y va a ser igual a 1 amperio. Pero I3, para la corriente I3, lo que se hace es una resta de I1 menos I2. Y así se determina la corriente I3. Al hacer la resta de I1 menos I2 nos da 0. Y así encontramos las corrientes de rama. Ahora haremos la simulación en Multisim y Proteus.